Y comenzamos nuestra reflexión de esta ocasión, que versa sobre la importancia de que seamos profundos. La reflexión de este día se intitula Profundamente. Habitualmente vivimos con prisa, vivimos acelerados, vivimos centrando nuestra atención en los pendientes, en las tareas que nos corresponde realizar. Vamos contra reloj, procurando completar esos procesos que asociamos a diversos resultados que queremos que se den en nuestras vidas, y también algunos en los cuales procuramos evitar ciertos resultados que no queremos que se den en nuestras vidas. Como sea, es común que justamente por ese ajetreo cotidiano, por esa carga de estrés que se suele experimentar día tras día, pues vayamos cada vez, sin darnos cuenta, cayendo en un modo más inconsciente de vivir, en un modo más automático, en el cual pues vamos más o menos enfrentando las situaciones conforme se nos van presentando, pero ya basados o regidos por un tipo de inercia, en la cual pues ya vamos respondiendo como lo hemos estado haciendo durante años, y más o menos obteniendo los mismos resultados. Sin embargo, algo va sucediendo en nuestra experiencia de vida conforme vamos acumulando esa forma de ser rutinaria o esas acciones que de manera monótona solemos realizar hora tras hora, día tras día, semana tras semana. Y entonces empezamos a tener como una especie de requerimiento primero en nuestro cuerpo, ¿no? Empezamos a tener la experiencia del cansancio, y entonces notamos como el cuerpo pues nos requiere descanso, como nos requiere el podernos recuperar de precisamente tanto ajetreo, y más o menos pues buscamos concedérselo en la medida de nuestras posibilidades. Procuramos un buen sueño todas las noches, procuramos bajarle a las actividades los fines de semana, y con mayor o menor resultado vamos logrando otorgarle ese descanso. Después la mente empieza a inquietarse, la mente empieza a agobiarse, empieza a saturarse después de tener que enfrentar de manera recurrente distintos frentes en el plano familiar, en el plano profesional, en el plano social. Y entonces también nos empieza a exigir algún tipo de esparcimiento. Nos queremos divertir, queremos despejar nuestra mente, queremos algo que experimentar o que nos genere distracción, y al distraernos pues poder otorgarle lo que podríamos llamarle ese descanso a nuestra mente. Y así más o menos nos las vamos arreglando para lidiar con esa acumulación de cansancio y de estrés a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestras semanas. Pero con el tiempo vamos notando una experiencia, un requerimiento más profundo que el del cuerpo, que busca descanso, o el de la mente, que busca despejarse. Estamos hablando de requerimientos que tienen que ver con realidades más inmateriales, podríamos llamarle así, con realidades que, si bien no son tangibles, porque no son visibles, porque no son audibles, sin embargo también los experimentamos en otros niveles. Estamos hablando, por ejemplo, de experiencias que tienen que ver con el amor, con el compartir, experiencias que tienen que ver con el crecimiento personal, con expandir nuestros horizontes, nuestra visión, con el plantearnos nuevos logros, nuevas conquistas. Y entonces sucede que, a pesar del ajetreo, a pesar de esa zona de confort tan poderosa que hemos logrado generar a lo largo de los años, justamente con esa forma monótona de proceder, rutinaria, que si bien ya dejó de enriquecernos tal vez hace años, pues también nos ofrece cierta seguridad, cierta certidumbre, y por eso pues le seguimos apostando a esa forma de vida, a esa forma inconsciente en la que inercialmente pues seguimos más o menos afrontando las cosas de la misma manera y enfrentando los problemas con los mismos recursos.
Pero empiezan a surgir esos requerimientos que son más profundos, insisto. Empezamos a hacernos cuestionamientos que tienen implicaciones de mucho mayor alcance. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Si realmente tiene sentido o no lo que estamos realizando. ¿Qué nos falta? ¿Estamos siendo felices o no? ¿Nos sentimos realizados o no? Y entonces, de primera instancia, pues buscamos contrapesar esa experiencia de inquietud existencial, por llamarlo de alguna manera, y nos abocamos tal vez un poco más a la experiencia del placer, nos abocamos un poco más a la experiencia de la diversión, del esparcimiento, pero con el tiempo sigue ese requerimiento incrementándose. Y puede llegar al nivel de que suceda algo en nuestras vidas que nos ponga en pausa, algunas situaciones que inclusive nos puedan poner en jaque, como lo puede ser una enfermedad, como lo puede ser un accidente, como lo puede ser la ruptura de una relación o por lo menos su fractura, como lo pudiera ser el despido del trabajo, como lo pudiera ser la quiebra del negocio. Y así eventos que al ponernos en jaque pues no hacen más que poner en primer plano ese requerimiento existencial que ya habíamos más o menos experimentado previamente y cuyos primeros avisos se dieron en el formato de cansancio, en el formato de agobio, pero que después empieza a generar un nuevo formato que es el de la insatisfacción. Un formato que más allá de simplemente hacernos sentir incómodos o tal vez molestos, pues nos hace sentir verdaderamente desubicados respecto al tipo de persona que estamos siendo y respecto al tipo de resultados que estamos obteniendo. Es ahí cuando es importante que nuestra mente empiece a tornarse profunda. Ya hemos hablado de la importancia de que sea nuestra mente decidida, ya hemos hablado de la necesidad de que nuestra mente sea objetiva, pero también nuestra mente, como lo vamos a profundizar en esta ocasión, tiene que convertirse en profunda, tiene que plantearse la profundidad como una forma de percibir la propia manera de vivir, la propia experiencia de la vida. Y en ese profundizar en nuestra mente encontraremos no solo todavía lo que nos falta por realizar y que puede estar como pendiente en nuestras vidas, sino todo el potencial que podemos desarrollar. La condición, como lo vamos a ver más adelante, es que empecemos a ir más despacio y que empecemos a buscar más silencio en nuestra jornada para que podamos ir logrando generar progresivamente, secuencialmente, esa profundidad en nuestra mente. Y quiero agradecerle a Fausto Riverol que se comunicó con nosotros y nos dice: señor Mares, ahora que habla de profundidad es necesario focalizar también el trabajo para llegar a nuestro interior. Gracias, Fausto. Sí, bueno, y como vamos a ver, tenemos que plantearnos la profundidad en todos los ámbitos de nuestras vidas, no solamente en el ámbito familiar o en el ámbito profesional, como lo acaba de señalar Fausto, o en el ámbito social, sino que la profundidad tiene que ser algo que caracterice a nuestra mente en cada momento. Y decíamos antes de la canción que para ello necesitamos plantearnos dos disposiciones que son fundamentales para ir logrando generar esa profundidad, que más que una construcción mental personal intencionada, se trata más bien de completar un proceso natural en donde la profundidad por sí misma se va a ir dando sin que tengamos que seguir, vamos a decirlo de esta manera, pues un tipo de técnica específica, un tipo de tratamiento particular, sino que basta con que entendamos, como vamos a llamarle así, ciertas reglas del juego que están asociadas a lograr paulatinamente, progresivamente esa profundidad. Y la primera de ellas es que comencemos porque vayamos más despacio. La prisa, el acelere, pues no favorecen la profundidad, todo lo contrario, lo que hacen es incrementar aún más nuestro modo de inconsciencia, porque la respuesta tiene que ser más rápida, tiene que ser más pronta, sobre todo en aquellos casos en los que tenemos que abarcar muchos asuntos en una sola jornada.
Sin embargo, como bien dice el refrán, el que mucho abarca poco aprieta. Y esto nos lleva a que nuestra mente, lejos de volverse profunda, pues se vuelva más bien práctica, vamos a señalarlo en esos términos, y entonces busque la solución más inmediata por lo mismo, y quien genere esas propuestas de solución o esas reacciones, pues sea nuestra dimensión más impulsiva. Entonces, el ir más despacio puede favorecer, y de hecho así lo hace, una percepción mucho más clara, una observación mucho más profunda, mucho más nítida de lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque nos podemos permitir apreciar con mayor detalle lo que está sucediendo y no caer en la trampa del juicio, que es la primera reacción a nivel mental que solemos generar cuando enfrentamos una situación que tenemos que resolver o que tenemos que procurar. Y entonces, pero en el juicio, pues nos vamos por la primera impresión, y ya hemos reflexionado en otras ocasiones como muchas veces la primera impresión, nuestra primera percepción, pues no suele ser lo suficientemente objetiva, generalmente, y sobre todo si es una percepción que se genera con rapidez, pues tenderá a ser con mayor razón muy parcial, muy incompleta. Ya hemos hablado de que es imposible poder captar todos los detalles de un solo acontecimiento, aunque ocurra en un solo momento, por lo mismo de que necesitamos procesar con mayor amplitud y con mayor calma, como lo vamos a ver más adelante, pues lo que está sucediendo. Pero en ese ir despejando los balones, como se dice en el ámbito futbolístico, sin una jugada específica, sin una estrategia bien planteada, pues lo único que estamos buscando es evitar en la medida de lo posible que nos anoten goles. Y así vamos por la vida, portereando, vamos a decir, nuestra propia experiencia para que no cometamos errores, para que no nos vayan a fallar, para que no vayamos a, pues no sé, omitir algunas cosas, algún aspecto importante, justamente por andar con esas prisas. Pero andar con esas prisas pues genera justamente este modo de respuesta rápido, que a su vez genera mucha tensión que se va acumulando y que irónicamente o paradójicamente pues va afectando con el tiempo justamente nuestra capacidad de responder. Y entonces nuestra capacidad de responder se vuelve cada vez menos apropiada, porque parte de percepciones cada vez menos claras. Y todo comienza muchas veces por la prisa con la que solemos andar. Y no solo es un tema de orden, que por supuesto que seguramente tendremos que trabajar mucho en la administración de nuestro tiempo. Por ejemplo, si queremos lograr bajar el nivel de acelere, el nivel de prisa con el que solemos proceder a lo largo de nuestras actividades en la jornada. Pero no solo es eso, también tiene que ver con una disposición interior, ahora sí que más profunda, en donde estemos dispuestos a no pasar a lo que sigue lo más pronto posible por esa inercia que muchos desarrollamos por querer evitar el tedio, por querer evitar el cansancio y el desgaste que se asocia a la concentración y al considerar las cosas con mayor detenimiento. Sobre todo cuando estamos hablando de tareas o de situaciones que no nos agradan mucho, ¿no? A lo mejor sí las hacemos, sí nos aplicamos, pues porque tienen que ver con algún tipo de obligación, de compromiso, de responsabilidad de nuestra parte, pero al no gustarnos, justamente son las que buscamos, y una mente superficial, que es lo opuesto a la mente profunda de la que estamos hablando en esta ocasión, una mente superficial pues nos lleva a querer suprimir lo más pronto posible. No, la mente superficial se caracteriza, entre otras cosas, porque aquello que no nos gusta procuramos hacerlo lo más rápido posible, aunque esté mal hecho, porque el hecho de que no nos guste pues nos lleva en ese mecanismo simplista de la mente de nuestro cerebro más primitivo, que es el tallo cerebral, el reptiliano. Lo que queremos es evitar el dolor lo más que se pueda, procurar el placer lo más que se pueda, y entonces eso se traduce en la vida práctica muchas veces a evitar lo que nos aburre, a evitar lo que nos genera tedio, sin caer en la cuenta de que mucho de lo que nos genera tedio o aburrimiento en un día común y corriente está asociado a algo muy valioso y muy importante,
a algo que, si bien no puede ser atractivo en su proceso, en su realización, sí tiene graves repercusiones en cuanto a los resultados y consecuencias que se pueden derivar de hacerlo bien o hacerlo mal. Y muchas veces lo hacemos mal porque lo hacemos con prisa. Y muchas veces lo hacemos con prisa porque no nos gusta. Entonces aquí llegamos a un punto crucial para la mente profunda, que deje de decidir, que deje de procesar en función de lo que le gusta o lo disgusta y empiece a hacerlo más en función de lo que tiene valor en sí mismo y de lo que tiene sentido. Es decir, una mente profunda es una mente que no elige, es una mente que no determina en función de estados de ánimo personales, en función de expectativas personales asociadas al placer o al bienestar, sino que es una mente que decide en función del valor y el sentido que tiene algo. Y es una mente, por lo mismo, dispuesta a aplicarse con profundidad, con seriedad en eso, justamente por haber percibido el valor que implica y por haber captado el sentido que tiene hacerlo. Entonces es una mente aplicada, es una mente entregada, pero requerimos que primero se convierta en una mente que despacio empiece a observar y a considerar las cosas sin juzgarla. Bien, continuamos con nuestra reflexión de esta ocasión, que tiene que ver con la profundidad en nuestras mentes. Y decíamos antes del corte que para lograr esa profundidad en nuestras mentes y dejar de seguir en el juego inercial de la monotonía y de la rutina en nuestras vidas, que no solo genera cansancio y embotamiento mental, sino que va generando una creciente experiencia de insatisfacción, lo primero que necesitamos es disponernos a hacer más despacio las cosas, a atender con más calma a las personas, a observar con mayor atención todo lo que estamos haciendo y todo lo que nos acontece en nuestra jornada. No es fácil, necesitamos ir acostumbrándonos, o mejor dicho, generar un nuevo hábito para dejar de manejar con prisa, dejar de caminar con prisa, dejar de leer con prisa, dejar de escuchar con prisa, en fin, hasta comer con prisa, muchas cosas que solemos hacer justamente por ese nivel de inconsciencia de una manera acelerada e inclusive atolondrada. Lo cual nos impide, mejor dicho, pues captar el valor real de las cosas, porque también una de las características y a la vez consecuencias de una mente superficial es que es una mente que suele tener sus valores invertidos, es decir, le suele dar mucha importancia a cosas que en realidad no la tienen, y a su vez le resta importancia a cosas que sí la tienen por sí mismas. Y entonces en esa inversión de valores, pues no solo se va acrecentando cada vez más la experiencia de insatisfacción en la vida de esas personas, sino que además se va generando cada vez una mayor confusión, se va creando cada vez una mayor desubicación existencialmente hablando, lo cual pues empeora aún más la situación. Entonces, proponernos hacer las cosas más despacio nos va a permitir observar con mayor atención y entonces ir paulatinamente pasando del modo inconsciente al modo consciente en nuestra percepción, y por lo mismo también iremos logrando pasar del modo a través del cual no captamos el valor real de las cosas, sino el valor pues inmediato, el valor trivial, en el que muchas veces ni siquiera caemos en la cuenta, y podremos por lo mismo con el tiempo rejerarquizar nuestra escala de valores para que aquellas cosas que a lo mejor terminamos captando que no son tan importantes les dejemos de dedicar tanto tiempo y además dejemos de destinarle tanta energía, y entonces podamos reacomodar nuestras vidas de una manera más profunda, es decir, una manera que le dedique más tiempo y energía a lo que realmente es valioso, a lo que realmente es importante, a aspectos en el trabajo, en nuestras relaciones familiares, en las relaciones con los amigos, pero siguiendo un orden, siguiendo una jerarquía,
siguiendo una estructura, de acuerdo a lo que la vida nos demanda, de acuerdo a lo que la vida nos exige en esta etapa en la que nos encontremos cada uno de nosotros. No de acuerdo a nuestros caprichos, no de acuerdo a nuestras necedades, no de acuerdo a nuestras fijaciones, sino de acuerdo a lo que realmente es importante en este momento para cada uno de nosotros, pero humildemente reconociendo, también se requiere de humildad para una mente profunda, humildemente reconociendo que es la vida misma la que marca la pauta del valor de lo que estoy haciendo en este momento. Insisto, no mi capricho, no mi fijación, no mi necedad. Y entonces, por ejemplo, si la vida me está pidiendo en este momento, como una de las grandes exigencias, por los roles que estoy teniendo, la de ser padre y por lo tanto dedicarle tiempo a mi hija y atenderla, aunque eso implique el sacrificio de mi vida social durante un tiempo, e inclusive el sacrificio de, pues no sé, de ciertas actividades personales o hobbies, pues muy bien, humildemente decimos sí, ok, voy a atender a mi hija, a mis hijos, dependiendo de cuántos tengamos, y no importa que eso implique una renuncia de otras cosas que me agraden, de otras opciones que me atraen tal vez más, porque es lo que la vida me exige en este momento. Y esa escala de valores se va readaptando, ¿no?, conforme a las exigencias de la vida. Ya cuando mi hija crezca, pues ya seguramente podré retomar algunas cosas que tuve que dejar por atender a mi hija. Y lo mismo puede aplicar en el trabajo, ¿no? A lo mejor por una etapa específica del año, en donde a lo mejor la demanda de mi producto o servicio pues es mayor, pues también va a implicar el sacrificio de otros aspectos de mi trabajo que a lo mejor son más de largo plazo o a lo mejor son más atractivos, pero que no urgen en este momento, sino que tengo que abocarme a lo que sí urge y que viene determinado por la temporada, vamos a decirlo así. Y así vamos a encontrar que la vida pues es cíclica, ¿no?, y que por lo mismo nos va cambiando el nivel de exigencia y también nos va cambiando los temas de exigencia. Por lo tanto, necesitamos tener una mente profunda que sea capaz de elásticamente rejerarquizar los valores para que esos valores que la rigen se adapten a la realidad y no pretender que la realidad se adapte a nuestros valores o a nuestras expectativas. Entonces hay que empezar a hacer las cosas más despacio, hay que empezar a hacer las cosas con más calma, porque lo que estamos buscando con ello es desarrollar cada vez más nuestra capacidad de atención, pero una atención que se fija en una observación centrada en lo que puede ser de valor, en lo que puede tener sentido, y no una atención que esté distraída por cómo nos sentimos, por cómo nos encontramos en cada momento. En segundo término, planteamos también, no solo hay que buscar hacer las cosas con más lentitud, con más atención, con más calma, sino que también hemos de buscar mayores espacios de silencio en nuestra mente a lo largo de la jornada. El silencio interior es crucial para poder no solo captar lo relevante y lo que tiene sentido en nuestra jornada, sino para responder en el nivel que exige el valor que estamos captando a lo largo de nuestras jornadas, y para no perder la calma, para no perder la paz, para no responder arbitrariamente, impulsivamente, para no proceder desordenadamente, pues necesitamos ese silencio interior que nos mantenga, como vamos a decirlo así, en un cierto ritmo profundo, personal, independiente del ajetreo, del atolondramiento que estemos experimentando en el mundo exterior. Este silencio, en otras palabras, lo que nos va permitiendo es ir ahondando cada vez más en nuestra vida interior. Estamos muy abocados a nuestra vida exterior, y sí, pues hay que prestarle atención definitivamente, porque en nuestra vida exterior se encuentran los demás, en nuestra vida exterior se encuentra todo lo demás, pero también, ojo, si queremos realmente interactuar de una manera efectiva con el mundo exterior, necesitamos ir enriqueciendo nuestro mundo interior. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no podemos dar lo que no tenemos. No podemos hacer
de nuestra experiencia de vida exterior, es decir, nuestras relaciones o nuestro trabajo, no podemos convertirlas en experiencias enriquecedoras si nosotros tenemos una vida interior que sea por demás pobre, que sea vacía, que prácticamente sea inexistente. Y el tema de la vida interior tiene que ver con ese encuentro con lo más profundo de nosotros mismos, justamente aquello que rebasa nuestras expectativas centradas meramente en el gozo o nuestras expectativas centradas meramente en el éxito, sino que vamos más allá tratando de explorar nuestro interior para podernos encontrar con nosotros mismos, para tal vez por primera vez en nuestras vidas reconocernos a nosotros mismos y también encontrar en el acto de ser pues la esencia de todo lo que es. Pero no podemos llegar a esa esencia si seguimos en la superficie huracanada, por decirlo así, de nuestra experiencia de vida, ¿no? Es como en el océano, pues el océano, la superficie, las olas, pues serán resultado del clima que se dé en el exterior, ¿no? Si hay mayor humedad y hay mayor calor, pues tenderá a complicarse porque se generará una tormenta y entonces se volverá más violenta la superficie, vendrán fuertes vientos, pero en el fondo del mar, siempre en el fondo, todo está tranquilo, todo está en orden, todo está bajo control. Pues de igual manera, amigas, amigos míos, en el fondo de nuestro ser, todo suele estar bien. En el fondo de nuestro ser, las cosas siguen fluyendo con independencia de lo que esté ocurriendo en la superficie de nuestras emociones, en la superficie de las circunstancias que estamos a lo mejor experimentando y que muchas de ellas, por cierto, pues suelen estar fuera de nuestro control. Entonces, una mente profunda es aquella que se cimenta en la realización de lo valioso, que se cimenta en la experiencia del ser y que no cae en la trampa de la ambivalencia de los estados de ánimo, de bienestar o de malestar, ni tampoco en las presiones de un entorno externo que justamente por vivir su propia superficialidad pues suele andar de manera atolondrada, de manera acelerada y a veces inclusive hasta de manera amenazante. Pero aquella mente que se ha cimentado en lo más profundo del ser es una mente que difícilmente se va a alterar, se va a desesperar ante las contingencias de lo que sucede fuera de ella, ante las formas de ser de los demás, ante los imprevistos que puedan presentarse en la vida. ¿Por qué? Porque en el fondo ha descubierto, y justamente se trata de una experiencia con la que te topas, ha descubierto que en el fondo finalmente todo suele estar bien. Cabral. Y bien, antes de ya terminar con nuestra reflexión, quiero agradecer a Elba Cárdenas, que se puso en contacto con nosotros, que nos dice: saludos al señor Mares, mi esposo y yo lo escuchamos cada jueves. Gracias por compartir su conocimiento, aprendemos mucho. Pues gracias a ti, Elba, y a tu esposo y a todos los que nos escuchan cada jueves, y nos da mucho gusto que les estén sirviendo estas reflexiones, porque para eso están diseñadas, para serles de utilidad en su vida ordinaria. Y bueno, pues entonces el silencio es fundamental para que logremos profundizar en nuestra propia vida interior y podamos cimentarnos en la experiencia del ser, en el acto de ser, un acto que no depende ni de lo que pensemos, ni de cómo nos sentimos, ni de lo que hacemos, ni de lo que poseemos, ni siquiera de con quienes convivimos. Seguimos siendo de una manera que fluye, de una manera que se da de manera que se da gratuitamente, que se da como un obsequio, y en donde pues nos ha de quedar bien claro que existe un ordenamiento superior pues que hace posible esa experiencia de nuestro ser, porque es una experiencia que claramente no elegimos. Hombre, sí elegimos la forma de ser, pero no elegimos el hecho de ser. Entonces, podemos confiar en un ordenamiento superior a través del cual, pues, esa experiencia del ser se nos obsequia, reitero, pero también podemos confiar sabiendo que, de alguna manera, ese ordenamiento también puede ponerse o puede sumarse
a nuestro favor en beneficio de la realización de lo que queremos. Pero, reitero, necesitamos volvernos más profundos. ¿Por qué? Porque la vida se va avanzando, se va perdiendo, aunque se escuche rudo plantearlo así, pues es una realidad. Vamos perdiendo nuestra vida y por lo tanto el tiempo en ese sentido se convierte en un recurso no renovable como para que nos estemos dando el lujo de desperdiciarlo miserablemente, de desperdiciarlo centrándonos en las cuentas de vidrio en vez de buscar las vetas de oro de nuestra experiencia cotidiana. Pero se requiere esfuerzo, no lo vamos a negar, se requiere de un alto grado de determinación, se requiere de disposición a renunciar a formas de ser con las cuales ya hemos lidiado y nos hemos caracterizado durante años, pero tiene sentido, vale la pena. Definitivamente vivir profundamente nos va a permitir vivir satisfactoriamente y nos va a permitir la experiencia de paz interior, que es la que irónicamente muchos andan buscando, muchos andan persiguiendo, pero siguiendo las rutas inadecuadas de la manera inconveniente y por lo mismo pues lejos de lograr toparse con esa experiencia de satisfacción y con esa paz interior. Sucede todo lo contrario en sus vidas y todo comienza por una mente superficial, por una mente que se fija en el interés, en la utilidad, en el beneficio, en el bienestar, pero no lo hace en la realización de lo que es valioso en sí mismo. Y en la medida en que vayamos más despacio y procuremos más silencio en nuestras vidas, más silencio interior, lograremos un enfoque, una observación más profunda, más atenta sobre lo que realmente vale la pena o no en nuestras vidas. Y ya para terminar, quiero agradecerle a Alejandro Chávez, que nos dice saludos, muy buenos temas de autoconocimiento. Gracias, Alejandro. Y a Lorena, que nos dice gracias por el programa de hoy. Gracias a ti, Lorena, a ti, Alejandro. Gracias a Elba y a Fausto, que se comunicaron hoy con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, por seguirnos como cada jueves en este programa de reflexiones, en donde justamente lo que buscamos pues es eso, profundizar en nuestras vidas, y no porque tengamos que sacrificar lo que también le da sabor a la vida y que a lo mejor no es tan profundo, lo que es divertido, lo que es agradable, pero que no puede constituir de ninguna manera la parte central de nuestra experiencia de vida. Gracias pues por acompañarnos, gracias en la producción a Fabiola, gracias en los controles a Chilo, y recuerden que si quieren recibir reflexiones los martes, jueves y sábado en su celular a través de WhatsApp, pues mándenme un mensaje al 442-784-8673, repito, 442-784-8673, para incluirlos en la lista de difusión y con mucho gusto enviarles reflexiones para que sigamos profundizando a lo largo de la semana, para que sigamos descubriendo paso a paso este gran misterio, maravillosa aventura a la vez de la vida misma. Gracias, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.